Y Holanda, después de las protestas que se registraron en Den Haag, terminó con daños en los alrededores de la manifestación. Cientos de personas se agolparon en las calles para exigirle justicia al Ministerio Público holandés y que la muerte de Mitch Henriques no quede en la impunidad. Den Haag, ciudad holandesa, tiene una cara diferente después de que se registraran desórdenes debido a las manifestaciones en contra del abuso policial que acabaron con la vida de Mitch Henriques. Hay calles destrozadas, algunos vidrios rotos y la incertidumbre de lo que pasará. En Holanda, durante las protestas que se registraron en esta ciudad, los habitantes piden un alto a la violencia que se vive allí por parte de la policía. Al parecer allí los agentes policiales actúan con mano dura y el hecho que acabó con la vida de Mitch Henriques fue la gota que rebosó la copa para que ellos salieran a las calles y sin importar la opresión emitieran su voz de protesta. Estos policías que en los videos se registra acabaron con la vida de Henriques están bajo sospecha y enfrentarán procesos legales por su actuar. Mientras que allí en Den Haag, tanto locales como también los mismos arubanos y de otras nacionalidades seguirán alzando su voz para que este tipo de crímenes no se sigan cometiendo y se esclarezca la verdad de los hechos.